Vamos a hacer varias lecturas. Vamos a empezar viendo en Génesis 5. Os invito a que abráis, si lo tenéis ya, de la lectura que acaba de hacer el hermano. Porque vamos a hablar sobre un personaje que a mí siempre me impactó. Yo siempre que leí lo poquito que viene en la Biblia, porque viene poco sobre Enoc, no viene mucho, pero el hecho de que Dios caminara con él y él con Dios, los dos, y que se le llevara con él al cielo, siempre me impactó, ¿no? Y siempre eché de menos el que hubiese más en la Biblia sobre Enoc, busqué, ¿no? Y siempre ha sido una curiosidad mía, ¿no? Y también eché de menos, digo, qué poca gente que conozco, o bueno, en mi caso ninguno, me crucé, que se llamara Enoc, porque me hubiese gustado hacerme amigo de algún Enoc, ¿no? No sé si vosotros habéis tenido esa suerte de conocer a algún Enoc o no, pero en mi caso nunca conocí. Mira que, no sé, que gente pues que me impacta también en la Biblia, Daniel, conozco muchos Daniel, ¿no? O muchos Josés, pero Enoc, esa curiosidad que tuve, nunca la pude cumplir. Bueno, en mi Biblia, en Génesis 5, titula ese capítulo como Descendientes de Adán. Entonces ahí vamos a encontrar unos versículos que nos hablan de cuántos años vivieron Adán y sus descendientes, y también los versículos que nos dicen pues, cuándo murieron, ¿no? Y la edad que tenían. Génesis 5:5. Dice, Adán murió a los 930 años de edad. Adán muere. Génesis 5:8. De modo que Set murió a los 912 años de edad. En el 5:11, Enos, en este caso otro Enos, con ese, murió a los 905 años. En el versículo 14, Cainán a los 910 años de edad murió. En el 17, Malaleel murió a los 895. En el versículo 20, Jared murió a los 926. Pero cuando llegamos a los versículos que hemos leído ahora, dice que Enoc, al versículo 23, que vivió 365 años y anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se le llevó. Hermanos, no solamente anduvo, sino que el adjetivo es importante, dice, anduvo fielmente con Dios. El andar fielmente, ¿no? Enoc es el único de la genealogía de los patriarcas, de los antidiluvianos, del que no se dice y murió, sino que Dios se lo llevó por andar fielmente con Dios. Bueno, pues aquí yo creo que hay muchas enseñanzas que debemos sacar, ¿no? Sobre todo, ¿qué carácter tenía Enoc para que Dios pudiese llevársele? Porque al final ese carácter, hermanos, cuando la segunda venida de Jesús, pues los muertos en Cristo resucitarán primero y finalmente los que estén vivos van a subir con Jesús, ¿no? ¿Qué carácter, qué traemos cuando venimos a la tierra? ¿Qué traemos? Según la Biblia, todos sabemos cómo venimos y cómo nos marchamos de la vida, ¿no? Pero vamos a leer 1 de Timoteo 6:7, para que se nos recuerde cómo venimos y cómo nos vamos. En 1 de Timoteo 6:7, y también vamos a leer Job 1:21. Primera de Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso nos dice la palabra de Dios sobre cómo venimos y cómo nos marcharemos. Y en Job 1:21, Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo salí y desnudo volveré. No es del todo cierto esto, porque hay algo que sí que nos llevaremos al cielo. Y será lo que hablamos sobre el carácter. Pero ese carácter tenemos que adquirirlo ahora, aquí. Nuestra hermana Ellen White, muy acertadamente y muy inspirada como siempre, dice en eventos de los últimos días estas palabras. Son muy importantes estas palabras. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciéis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse, hermanos, ahora. Eso dice la hermana Ellen White. Hay en otras obras que tiene, citas muy parecidas. En Obreros Evangélicos, en la página 55, dice: Dios nos llama a una comunión tal como la de Enoc debe ser la santidad, de carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida del Señor. Lo leo de nuevo porque a veces al escribir yo mismo escribo como los médicos. Dios nos llama a una comunión tal como la de Enoc, como fue la fe de Enoc desde la santidad de carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida del Señor. Y en Joyas de los Testimonios pues dice algo parecido. Esta tierra es el único lugar donde debemos adquirir el carácter celestial. Es aquí y ahora donde debemos adquirir este carácter. Pues hoy vamos a estudiar a través de la palabra de Dios cuál era el carácter de Enoc, qué cualidades tenía para que Dios pudiese considerarle ya pues apto para vivir con él en el cielo, ¿no? Y de manera general hay en la palabra de Dios algunos versículos que nos dicen claramente qué carácter tienen esos redimidos o cómo serán las personas que habiten con Dios. Si nos vamos a la Biblia, el Salmo 15 es un salmo que habla muy específicamente sobre esto. Os invito a que leamos algunos versículos de este salmo que hablan muy concretamente de este carácter que tendrán las personas que estén en el cielo. Salmo 15. El título del salmo es Los que habitarán en el monte santo de Dios. El primer versículo hasta el 5 voy a leer. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién vivirá con Dios? Hermanos, vivirán con Dios los que andan en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. El que en su dinero no da usura, ni contra el inocente admite soborno. El que hace estas cosas, como hizo Enoc, no resbalará jamás. Enoc era así. Por eso habita en el santuario, por eso habita en el monte santo de Dios. En Isaías 33 también vemos estas ideas, algo parecido. Isaías 33. Vamos a leer el 14 y el 15. Isaías 33, el versículo 14 dice: Los pecadores asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará
con las llamas eternas, con Dios. Dice Isaías, el que camina en justicia y habla lo recto, así era Enoc. El que aborrece la ganancia de violencias, así era Enoc. El que sacude sus manos para no recibir soborno. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas tendrán seguras. Pues esto es un poco lo que nos dice la palabra de Dios de cuál es el carácter en general que van a tener las personas que habitarán con Dios, ¿no? También me llamó la atención el tema de que, aunque la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años, pero no vivió 300 años. ¿Cuánto ha dicho la Biblia que vivió Enoc? 365. Es decir, que la Biblia nos está diciendo que durante sus primeros 65 años Enoc no caminó con Dios. Eso es una buena noticia para nosotros. Es decir, que Dios, lo que para Dios cuenta es hoy, el día de hoy. Es decir, si tú decides caminar hoy con Dios, Él no te va a tener en cuenta si anteriormente, pues como yo y como muchos, hemos estado caminando por otros caminos que no eran de Dios. Dios no tiene en cuenta tu pasado, tiene en cuenta hoy. Hoy es el día de caminar con Dios. Y para Él no va a contar si en el pasado, pues, caminé con alcohol, caminé con tabaco, caminé con cosas que no eran de Dios. O caminé, pues, haciendo cosas que le desagradan. Entonces, igual, justo, dice que Enoc fue el padre de Matusalén. Y justamente la Biblia nos dice, si volvemos al capítulo de Génesis 5, donde hemos empezado, en Génesis 5, en el versículo 21 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Bueno, pues Enoc fue bisabuelo de Noé. Es decir, que Enoc, que caminó con Dios y tenía este carácter que hemos estado viendo de manera general, luego vamos a verlo de manera particular, vivió una época que era dura, ¿eh? Los hombres de aquella época no caminaban mucho con Dios, ¿eh? Porque si fue bisabuelo de Noé, en la época de Noé, ¿qué ocurre con el mundo y con todos sus habitantes? Y que tampoco estaba tan lejos de ese día de destrucción de la tierra, ¿no? Porque Enoc fue padre de Matusalén, Matusalén dice la Biblia que engendró a Lamec y Lamec fue el padre de Noé. Es decir, que no solamente Noé fue una persona que caminó con Dios, sino que caminó con Dios en tiempos en que nadie quería caminar con Dios o pocos caminaban con Él. Porque ¿cómo dice la Biblia que eran en la época de Noé? Pues el resto pues eran de continuo dados al mal, ¿no? Y como vivían tantos años, pues resulta que ahora, bueno, pues es complicado ser bisabuelo. Mucha gente no llega a ser bisabuelo, ¿no? Pero en aquella época, si vives 800, el ser bisabuelo no era tan complicado, ¿no? Es decir, que él vivió una época dura, ¿no? Bueno, pues aún así Noé, aunque era una época dura, pues caminó con Dios. Ahora vamos a ver cualidades concretas que nos dice la Biblia, porque sí que hay algunos versículos donde sí que podemos ver que se habla de Enoc. Podemos ver que Enoc, pues por ejemplo, si leemos en Lucas 3:37, que ahí también nos habla de Enoc. Vamos a Lucas. Lucas 3:37. No, perdón, este no es el versículo que quería
que quería leer. Bueno, ya la leemos. Hijo de Matusalén, hijo de Not, hijo de Jared, hijo de Malael, hijo de Cainán. Sí, sí, sí. Eso es. Quería leer Hebreos 11:5, porque ahora me quiero centrar, porque estos son los versículos donde suele hablar de él, pero en el tema concreto de las cualidades y del carácter de Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto, dice Hebreos, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, pues aquí hay dos cualidades de su carácter, ya más particularmente, sobre Enoc, que debemos estudiar y sobre todo debemos imitar. Por la fe. Es decir, Enoc era un hombre de fe. Y la última parte del versículo también es claro de cómo era Enoc. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, no nos equivoquemos, si no tenemos ese testimonio de haber agradado a Dios, si las personas que comparten nuestra vida, que hablan con nosotros, no ven a Dios en nuestro carácter, no vamos a habitar el Monte Santo. No. Todas las personas que van a habitar con Dios van a tener este carácter. Y ese carácter, como hemos leído de la hermana, se tiene que dar ya, hoy. La venida de Jesús no nos va a cambiar el carácter, ni la resurrección. Hoy es el día de cambiar el carácter, hoy es el día de acercarnos a las enseñanzas de la Biblia y caminar con Dios como hizo Enoc. Dios está deseando caminar siempre con nosotros. Somos nosotros, como ocurrió con Adán y Eva, los que dejamos de caminar con Él. Somos nosotros. Pero que está claro que no hay dos opciones. O caminas con Dios o caminas con lo que no es de Dios. Enoc fue enemigo del mundo. Tenía una sociedad que era contraria a caminar con Dios y él caminó con Dios. Enoc era amigo de Dios. Somos amigos de Dios, tenemos la suficiente tiempo pasado con Él para decir, Dios es mi amigo, hablo todos los días con Él, le escucho a través de su palabra, oro con Él. Todo el mundo solemos decir, ¿no?, que los amigos se suelen contar con los dedos de una mano, ¿no? Pero con los amigos pasa un poco como con las plantas, ¿no? Hay que cultivarlos, ¿no? Hay que regarlos, hay que hablar con ellos. Nadie está 300 años junto sin llegar a ser amigos. Dios caminó 300 años, eran amigos. A diario hablaban. Es decir, ¿cómo hablaba Enoc? Pues seguramente con mucha oración. Fue diferente a todas las personas de su época. Enoc era valiente, porque no puede ser cobarde y caminar con Dios en una época en la que todo el mundo está caminando por otros caminos. Como Noé. ¿Qué ocurría con Noé? Era una persona valiente también, ¿no? ¿Qué le decían a Noé sus vecinos? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Se reían de él? Pues yo me imagino que en esa época, que tampoco era muy alejada de Noé, porque repito, era su bisabuelo, si en la época de Noé Dios destruye, ya en la época de Enoc seguramente habría personas, muchas, que hacían cosas que no agradaban a Dios. Vamos a leer también en el libro de Judas algunos versículos que nos van a dar pistas de cómo era Enoc de manera particular. Judas
Es el libro que va antes de Apocalipsis, un libro muy cortito, y vamos a leer los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Zadán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc también fue profeta. Dice la Biblia que Enoc profetizó. Pues también nosotros tenemos que conseguir que esos dones, que bueno, pues lógicamente cuando alguien es profeta es porque es un don que Dios le da para ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Pero está claro que nosotros a lo mejor no podemos ser profetas, no podemos, pero como mínimo la palabra de Dios dice que como mínimo todos tenemos un don, todos. Pues intentar averiguar qué don tenemos, qué es lo que Dios ha puesto en nosotros para poder compartirlo y dar un buen testimonio hacia los demás. ¿Qué otra persona también fue llevada por Dios sin morir? Elías. Entonces, ahí también tenemos un motivo de estudio, ¿no? Enoc y Elías tenían que ser bastante parecidos, ¿no? Porque si Dios decide que esas dos personas no mueran y que se vayan con él, pues tenían que tener un carácter muy parecido. Entonces también en el estudio que hice, pues me llamó la posibilidad de ver pues, cómo era Elías. ¿Eh? Elías, la Biblia, pues la verdad que también habla un poco más, ¿no? que sobre Enoc. No se le lleva de igual manera, porque Enoc es Dios el que personalmente se le lleva. Es decir, Dios coge a Enoc y se le lleva. Pero ¿cómo se lleva Dios a Elías? Le manda un taxi, ¿no? Le dice, ahí te mando, ¿no? Qué bueno Dios, ¿no? Que queriéndolos igual, pero no decide hacerlo de la misma manera. También podríamos estudiar un poco el caso de Moisés. Moisés sí que muere, pero ¿quién dice la Biblia que entierra a Moisés? No, que se oiga. ¿Y quién es Miguel? Bien. Y luego hay una pelea, ¿no? ¿Con quién pelea? Y finalmente Moisés, de diferente manera, porque Moisés sí que llega a morir, pero el carácter de Moisés también es muy de estudiar, igual que el de Elías, ¿eh? Porque son tres personas que ya están en el cielo. Ya están en el cielo. Bueno, pues vamos a leer algo sobre Elías, porque Elías sobre todo era un defensor de la adoración pura, es decir, que estaba peleando y luchando contra la idolatría. Vamos a leer en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Elías y los profetas de Baal, lo podemos leer a partir del versículo 20. Bueno, pues ahí pues es bastante largo, ¿no? Pero un poco la historia es que dice el 20. Acaz convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Bueno, ¿cuántos profetas de Baal había allí con él? ¿800? ¿Y él?
Muy bien. ¿Y cuánto sabía de Jehová? Elías no solamente era valiente, sino que era un defensor de la adoración pura, ¿no? ¿Y cómo consigue luego, el capítulo, vencer? ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan los profetas de Baal, ¿no? La Biblia también nos dice que al final de los tiempos, en la segunda venida de Jesús, pues habrá pues, el pueblo escogido, redimido, que tendrá que tener un carácter pues, como los que estamos hablando, como Elías, como Moisés. Y eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 4. En Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13, en mi Biblia el encabezamiento dice la venida del Señor. Bueno, pues luego en el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor, pero ¿cómo serán los que habitarán en el Monte Santo, ¿no? ¿Qué carácter tendrán? Pues el carácter de estas personas porque dice la Biblia que los que suban con él, pues tendrán un carácter como el suyo. Pues eso es lo que me llamó siempre la atención de Enoc, ¿no? Y esto es lo que se nos llama ahora, a que hagamos nosotros, a base de caminar con Dios. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Pues podemos caminar con Dios si oramos diariamente, si nos comunicamos con Él. La forma que tenemos nosotros de hablar con Dios es a través de la oración. Eso es. ¿Cómo podemos escucharle lo que quiere que seamos nosotros? Pues a través de su palabra. Haciendo cosas que agradan a Dios. Es decir, al final, cuando hablábamos de Moisés, Dios le quería mucho. Llegó a ser una persona humilde y sobre todo obediente. ¿Y por qué esa obediencia? Porque no se trata de la obediencia a la santa ley de Dios, pues no, voy a obedecer la ley de Dios para qué. No, se trata de que como consecuencia de que uno camina con Dios y está con Él, obedeces por fe. Obedezco por fe. No obedezco como hacían los fariseos. Todo eso, decía el joven rico, lo he hecho y lo he cumplido. Pero sin embargo, cuando le dice, da todo lo que tienes, la cosa ya cambia, ¿no? Porque era una obediencia de cara a la galería, no era una obediencia de corazón, como la que tenía Enoc, como la que tenía Elías, como la que tenía Moisés. Pues a eso estamos llamados, ¿no? Hermanos, a que seamos como Enoc, seamos hombres y mujeres, pues que demos buen ejemplo y buen testimonio, como hicieron estas personas. Que seamos hombres y mujeres amigos de Dios y enemigos del mundo. Al final de los tiempos solo va a haber dos grupos, no va a haber más de dos, solamente dos. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Como seas tibio, ¿qué ocurre? Hermanos, que seamos hombres y mujeres valientes, que prediquemos y profeticemos sobre el arrepentimiento y sobre la pronta venida del Señor. Que seamos, como hizo Enoc, hombres y mujeres de fe, defensores de la verdadera y pura adoración, como hizo Elías. Hombres y mujeres que confíen en la oración,
y que no perdamos esa esperanza del pronto regreso y de esa eterna compañía con el Señor.